4:1. Mateo 4:1. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque nos has mantenido con bien. Te doy gracias porque hemos sobrevivido, Señor, a este tiempo, Señor, en el que hemos estado lejos de tu casa, Señor, lejos de las actividades que acostumbrábamos a hacer. Te pido, Señor, que te sigas manifestando con poder en la vida de tus hijos, que sigas, Señor, abriendo las puertas, incrementando su fe, Señor, que llenes sus lámparas con aceite, Señor. A todo aquel que esté apagado, Señor, vuelve a llenar su lámpara con tu aceite. Hoy nos disponemos para ser llenos con tu presencia, para ser ministrados, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra de Mateo nos habla acerca de un momento crucial en la vida de Jesús. Recordemos que el paso de él por la tierra fue bastante corto, ¿sí? Y antes de que sucediera esto que acabamos de leer, de que él se fuera al desierto, ministrado por el Espíritu para ser tentado, él estaba iniciando su ministerio, ¿sí? Él ya sabía que después de este suceso le iba a tocar empezar a predicar en forma a la multitud, a las personas, que iba a tener que ejercer tenía que ejercer el trabajo, por decirlo así, del liderazgo, es decir, de discipular gente que después iban a seguir el legado que él iba a dejar, ¿sí? Entonces, dicen los estudios bíblicos que Jesús solamente duró en su ministerio 3 años, ¿sí? Entonces, él, previo a esto, entendiendo lo que se venía, empezó a prepararse, ¿sí? ¿Y qué es lo que el Señor colocaba en mi corazón con esta palabra? Porque esta palabra nosotros la podemos abordar de muchas maneras, ¿verdad? De la tentación, de soportar la prueba, pero había algo que el Señor colocaba en mi corazón, que poco lo hemos tocado, y es el asunto del entendimiento, ¿sí? ¿Qué lo lleva a Jesús a entrar en ese proceso de preparación, de ayuno? Primero, el Espíritu Santo lo dirige, pero eso solamente era posible por la fe, pero también por el entendimiento que él tenía de que para la misión que él iba a ser llamado se necesitaba estar en forma, ¿sí? Entonces, el que entiende el Evangelio comprende que debe hacer el curso bien hecho, ¿sí? Nosotros no podemos caminar con Cristo a medias. ¿Por qué? Porque lo más probable van a pasar 2 cosas: o que usted en el camino se afirme, o que usted en el camino abandone, ¿sí? Entonces, los puntos cruciales de nuestra vida siempre van a estar, ¿sí? Así como Jesús fue llevado en este momento a un momento crucial de su vida, nosotros también vamos a ser llevados a momentos en que tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Y siempre nuestra fe va a ser exigida y llevada al punto de que realmente se nos complique elegir al Señor, de que realmente se nos complique elegir a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza que el Señor nos trae? Es que entendiendo cómo funciona el Evangelio, nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, por medio de la fe, vamos a estar dispuestos a ser llevados a ese proceso de preparación. Entonces, hay mucha gente que cuestiona por qué razón la Biblia dice que el Espíritu Santo fue el que dirigió al Señor a ser tentado,
¿sí? Al desierto a ser tentado, cuando la misma palabra dice que realmente el único que tienta es el enemigo, ¿sí? De hecho, le atribuye ese nombre y le dice a Satanás que él es el tentador. ¿Por qué razón? Entonces, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que lo lleva a ser tentado a Jesús. Y la respuesta es sencilla, ¿sí? Y la respuesta es porque el Señor, su Padre, o el Espíritu Santo, el Padre a través del Espíritu Santo, necesitaba generar una contextura. Entonces nosotros vamos a pasar en nuestra vida por situaciones, digamos, muchas veces de prueba, muchas veces son solo ataque del enemigo, pero en cualquiera de ellas nosotros vamos a encontrarnos en esa situación de tener que elegir, ¿sí? Desde lo más sencillo, como decir, me levanto de mi cama a ir a buscar al Señor, hasta lo más complejo, de decir, hasta aquí llego con Cristo, ¿sí? Porque así como un día usted tomó la decisión de seguir a Cristo, mucha gente, la gran mayoría, termina desistiendo. Pero la buena noticia es que hay una minoría que, ¿qué le sucede? Que logra entender el Evangelio. Cuando nosotros logramos tener comprensión de lo que sucede, vamos a estar preparados para que cuando llegue ese momento definitivo, sepamos tomar la decisión correcta, la decisión que nos encamina a perseverar en la fe, ¿sí? Usted puede tener muchas situaciones, no que yo ya no estoy viendo el respaldo del Señor en mi vida, por ejemplo, ¿sí? Y hablo de cosas que a uno le suceden y cosas que uno escucha. No es que yo no veo que el Señor esté haciendo nada, es que yo llevo muchos años y de pronto antes sí sentía que pasaban cosas, pero ahora ya no, ¿sí? O vino alguien y empezó a meter cosas en mi corazón, o mi corazón, de manera espontánea, ya no siente la misma pasión por Jesús, ya no siente el mismo interés, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener razones por las cuales vamos a verle, digamos, lo positivo, abandonar al Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros sepamos que vamos a llegar a ese punto. Porque si usted lo sabe, es decir, el creyente no puede vivir su vida de fe solamente por la motivación que ha tenido en el inicio, porque es cierto que al principio se tiene una motivación, ¿sí? Se tiene un empuje, digamos, por hacer las cosas. Pero el creyente no puede vivir así, porque el Señor no es merecedor de las promesas que el Señor ha planteado, ¿sí? Dice la palabra que el que persevera con paciencia, el que espera con paciencia, es el que alcanza la promesa. Entonces, en su corazón, en mi corazón, debemos guardar ese conocimiento o esa información, ¿sí? Usted sepa que va a llegar un momento en el que usted tenga que decidir, sea por cosas contundentes o sea por cosas que parecen sencillas, ¿sí? Y cada día es una decisión, ¿sí? Entonces usted dele gracias al Señor, los que están aquí y los que van a escuchar la predicación después, que hasta este día usted ha tomado la decisión de seguir a Cristo, porque le aseguro que si indagáramos en la vida de cada uno, usted tuvo muchas oportunidades o muchos deseos en su momento de abandonar, ¿sí? De decir, de desanimarse, como que si todo lo anterior hubiese sido mentira, como si todo lo anterior no hubiese servido para nada, ¿sí? Entonces el Señor permite la prueba no solamente por probarnos, por ponernos en apuros, sino porque Él sabe que realmente van a venir a su vida y a mi vida cosas que sean directamente, digamos, hechas por el tentador. Ahí sí es cierto, ¿sí? Porque Satanás tiene esa facultad, ¿sí? El Señor en su soberanía le ha permitido eso. Que ¿hasta qué punto puede llegar Satanás? Miren que es bien interesante este pasaje, porque usted no lo ve a Satanás tocando a Jesús, ¿sí? No lo ve empujándolo, no lo ve poniéndole la zancadilla directamente, sino que le habla para que
que Él haga las cosas. Por eso le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, porque los ángeles te van a recoger. Tú que tienes el poder, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mire que el poder del enemigo realmente es limitado, ¿sí? Entonces hay una serie de entendimientos para que usted tenga las herramientas para su vida, ¿sí? Porque usted, ¿qué se está jugando con el Señor? Primero su salvación, ¿sí? Y usted entienda la salvación como la eternidad, pero también la salvación aquí en la tierra, ¿sí? Porque no es un secreto, o por lo menos para mí no lo es, porque digamos que la labor que el Señor nos permite desempeñar a mí como pastora, yo conozco los testimonios de cada uno, ¿sí? Y conozco testimonios de bendición. Entonces yo que veo que el Señor mejora, que el Señor levanta, ¿sí? Que el Señor coloca, digamos, un estándar de vida en la vida de sus hijos, ¿sí? Y ahí tiene usted el ejemplo del hijo pródigo. Entonces, esta cuestión es de que usted se está jugando su lugar en la casa de su Padre, desde aquí de la tierra hasta la eternidad, ¿sí? Usted puede ser un hijo rebelde, sí, puede hacer muchas cosas en rebeldía, muchos hijos lo hacen, sí, pero usted, ¿qué se está jugando? Que usted pueda hacer parte de la casa de su Padre, de la casa del dueño. Eso quiere decir que usted tiene unas prerrogativas, que uno como hijo en muchas ocasiones quiere, digamos, por decirlo de alguna manera, patear la investidura del padre, ¿sí? Y sobre todo cuando son padres que no aportan a la vida de la persona, ¿sí? ¿Y se puede hacer? Sí, se puede hacer. Mire, yo el otro día estaba reflexionando, hablando con alguien, y le decía, porque me estaba contando del caso de un hombre, de un señor, ¿sí? Porque ya es adulto, cuyo padre tiene un ministerio en la ciudad de Montería. Es un ministerio gigantesco, ¿sí? Una iglesia cristiana. Y este señor está viviendo en Cali. Y yo lo conocí porque hace cuestiones de música, es productor. Y entonces me contaban la historia de él, ¿sí? Que él un día servía en la alabanza, servía en el lugar donde su padre preside, ¿sí? Y decide hacerse a un lado. Era director de alabanza. Y entonces yo reflexionaba y yo decía, es que es posible, ¿sí? Es decir, para mí, que estoy más enganchada que ¿sí me entienden? O sea, digamos que mi trabajo y mi vida desde que prácticamente nací ha sido esto. Pero aún así como estas personas de las cuales uno escucha, es posible zafarse, ¿sí? ¿Cuánto más una persona que tiene influencias externas, mucho más fuertes? Entonces, yo reflexionaba acerca de eso, y que la mayoría de hijos de siervos que yo he conocido lastimosamente son personas que no han tomado el arado, ¿sí? Póngale que de 8 que conozco, 2 han tomado el arado, ¿sí? Y de las mismas, o sea, hablo de personas de la misma familia. O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente es una decisión, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros, con usted, ¿sí? Usted cada día toma la decisión, como decía alguien por ahí con una persona que hablaba yo el otro día, contándome su testimonio de fe. Un día se convirtió al Señor. Era una persona que su madre había estado detrás de que fuera a la iglesia, ¿sí? Hijo, venga, no sé qué, congregue, usted necesita. Una persona, pues, que tenía malas juntas y todas esas cosas, ¿sí? Rodeado de mujeres, de fiestas, de todo eso. Y un día él toma la decisión, por motivo de un revésón que le hizo el Señor, como para llamar la atención, y que cuando se levanta al otro día, ¿sí? Se duerme, toma la decisión, Señor, me voy a volver a ti, y se levanta, qué pereza, siento que soy cristiano, no, ¿y en qué momento fue que tomé esa decisión? ¿Sí? A lo que voy es que es una decisión suya, usted se está jugando su lugar. ¿Y qué es tener un lugar? Cuando yo digo, no es que yo tengo un lugar en el grupo de alabanza, por ejemplo, o tengo un lugar en mi trabajo, tengo mi puesto, es un trato, ¿sí? Si usted es
auxiliar de no sé qué cosa, pues lo van a tratar como ese puesto indica que se le trata, ¿sí? Sin importar el nivel. Entre más nivel, pues por supuesto, más va a ser un trato más importante, por decirlo así. Y pues en las cuestiones del Señor no es diferente, ¿sí? Entonces, para irme ya como al grano, ¿qué es lo que usted se está jugando? El trato que usted va a tener del Señor y de los que están alrededor en su vida, ¿sí? Del mismo enemigo. El enemigo no toca a cualquiera, ¿sí? El enemigo, mire que a Jesús, él no lo empujó, no le puso zancadilla. Habrá otra gente a la que sí le logra hacer ese daño, ¿sí? Pero al Señor solamente le hablaba, como decir, mantengo la distancia. Entonces, ¿por qué perseverar? ¿Por qué meterse en la cabeza el entendimiento de que un día voy a tener que tomar la decisión? Porque la gente camina con el Señor como si ese día nunca fuese a llegar, como si las convicciones de hoy fueran a ser las mismas convicciones de mañana, pero las condiciones le van a cambiar, ¿sí? ¿Y usted qué se está jugando? Que el Señor lo siga viendo como su hijo preciado, al cual le da privilegios, y le exija a los que están a su alrededor que lo traten como tal, ¿sí? Usted ha visto esos padres que son bien apegados a sus hijos y le dicen, a mi hijo me lo respeta. Y uno escucha de gente que va a los colegios a reclamar que no, que el fulanito, el niñito, el otro niñito le pegó a mi hijo y se encuentran padres, ¿sí? En una pelea de pequeños. ¿Por qué? Porque el padre que ama a su hijo lo hace respetar, ¿sí? Usted, le pregunto yo, no me responda, ¿usted se siente así? ¿Usted se siente que es un hijo al cual está respetando por quién es su padre? Porque si la respuesta es no, entienda que usted es el que le tiene que dar el lugar al Señor para que Él se dé cuenta de quién usted se cree, ¿sí? De que usted se siente hijo, de que usted está dispuesto a aceptar y acatar lo que el Señor pone, y entonces el Señor se da cuenta y lo protege. El Señor al hijo obediente, al hijo que acata la orden, lo exalta, ¿sí? La palabra dice que Él va a mandar hombres por nosotros, naciones por nuestra vida. Entonces, ¿por qué el creyente vive en una escasez mental, espiritual tan grande? ¿Sí? Pensando que lo que se puede proveer a sí mismo es lo máximo que se va a poder proveer, pensando que ya mucho cuento es de que usted esté en las condiciones en que está, ¿sí? Esto es un llamado al entendimiento. Mire, entender el Evangelio a usted le va a cambiar la vida por completo, porque bien puede ser usted un cristiano, un creyente, y estar sin entender, ¿sí? El Evangelio, estar sin ese poder que lo lleva a saber lo que hay para usted. No, que yo en una época de mi vida tuve la fe y tuve el deseo y me entusiasmé, pero yo no vi una. Hay que hacer el curso bien hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Evangelio es algo que se aprende para la vida. Mire, en mis casi 30 años que tengo de vida y de vida ministerial, he visto pasar a tanta gente. Es decir, hay gente que a mí me conoció cuando yo tenía 3 años, ¿sí? El ministerio, gente que está y gente que no está. De esas personas, algunas se han ido hace años, otras se han ido hace semanas, ¿sí? Entonces uno llega al punto de la reflexión. ¿Por qué una persona que le entrega su vida al Señor durante tantos años termina desistiendo, por ejemplo? ¿Sí? Mire, la prueba, la tentación en este caso, que fue incitada por el Espíritu, es el examen. Uno siempre ve el examen con terror y como con algo feo, ¿sí? Pero el examen es lo que va a certificar que usted está listo para el mundo exterior, ¿sí? En una carrera, un examen de la universidad, está preparándolo a uno para lo que va a venir laboralmente. Y ustedes que trabajan,
me pueden dar fe de que el mundo laboral es muy exigente, tanto por conocimientos, como por competencias, como por ámbitos sociales, sucede lo mismo. Entonces, el Señor nos va a meter en diferentes circunstancias, en situaciones que vienen de Él y también situaciones que vienen directamente del tentador. En el caso de Jesús fue el Señor mismo el que lo dirige, el Espíritu Santo, porque venía algo que Él tenía que enfrentar, que era su ministerio, ¿sí? Entonces, esas pruebas lo que significan es que va a venir algo poderoso del Señor. Entonces, ¿por qué usted en la prueba? Porque esto es muy fácil saberlo, ¿verdad? Pero vivirlo es otra cosa. ¿Por qué usted cuando ha estado llorando delante del Señor, Señor, es que no me sale esto? Señor, es que ¿por qué en mi familia pasa esto? Señor, ¿por qué no se me dan las cosas? En ese momento, ¿por qué no piensa así? Es el momento de la prueba, voy a resistir, ¿sí? Porque pues, la mayoría desisten en el momento en el que se sienten exigidos. Y yo le aseguro que si usted pasa la prueba, porque aquí la palabra lo dice, ¿sí? Hay una versión que dice así, no me acuerdo qué versión es, pero dice, la prueba terminó cuando Jesús estaba en el desierto. La prueba terminó, el diablo se fue y en su lugar ángeles vinieron y se ocuparon de las necesidades de Jesús, ¿sí? Entonces a veces queremos entender las cosas al revés. Queremos que el Señor nos resuelva para entonces ahí sí creerle, para entonces ahí sí pensar que, o sea, es como si pensáramos que merecemos algo solo porque sí. Y no, ¿cuándo vienen los ángeles? ¿Cuándo viene a ser atendido el Señor? ¿Sí? Cuando Él pasa la prueba. Entonces, en su vida usted va a tener momentos en que no tiene al tentador ahí al lado, golpeándole la puerta, molestándolo, pero dice la palabra que Él sale huyendo. O sea, cuando ve que no, es como si se cansara, se va, arma otro plan seguramente, regresa, intenta, ¿sí? No se va a quedar quieto. Entonces su vida es eso. Usted no vaya a pensar que por ser cristiano no tienen por qué pasarle cosas y piensa que son cosas de que usted es de malas y no entiende que es la prueba, que es el examen, que es la exigencia que el Señor le está llevando a tener para que usted se estire, ¿sí? Entonces, las pruebas vienen. El Señor dice que, la palabra dice que el Señor se preparó 40 días y 40 noches. Dice la palabra que Él estaba con un hambre, o sea, estaba en una situación de hambre extrema, porque imagínense esa cantidad de días. ¿Sí? A veces uno no come media mañana y ya está desmayándose, ¿sí? Pero como Él estaba acostumbrado a dar sus batallas, Él aguantó, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Acostúmbrese usted, que está oyendo esta palabra que Dios le está hablando, a dar sus batallas. No espere que su esposo dé sus batallas, no espere que alguien más ore por usted. Acostúmbrese a ayunar, a dar la batalla por lo que usted quiere, por lo que usted le ha pedido al Señor. Hágalo de manera guiada, por eso usted tiene su pastor, ¿sí? Porque como yo les decía en una de las transmisiones que hacíamos en la cuarentena, usted puede saber mucho, pero si el conocimiento no está a su servicio, si el conocimiento no está a su favor, de nada le sirve, ¿sí? Es decir, si usted no lo utiliza adecuadamente, de nada le sirve. Entonces haga su batalla con sabiduría, hágalo guiado, ¿sí? Mire, el ayuno del Señor aparentemente lo dejó en una condición de vulnerabilidad, ¿sí? Porque dice, o sea, él estaba en hambre extrema, tanto así que el enemigo ahí fue cuando vio la ocasión de caerle al más difícil de tentar, que era Jesús, ¿sí? Es decir, que el enemigo va a llegar en el momento en que usted de verdad le va a costar, ¿sí? De verdad le va a costar elegir bien, ¿sí? Aparentemente, mire, esto también es importante porque muchas veces nosotros creemos en el Señor y hay gente que no lo hace y nos sentimos avergonzados porque a veces parece que los que estamos mal somos nosotros,
¿sí? Pero esa vulnerabilidad aparente genera que su espíritu se tenga que ver exigido. Como quien dice, o se agarra del Señor o no hay más. Y eso es algo muy bueno, ¿sí? Porque es cuando realmente usted va a sacar de la fe que usted tiene, y la fe a la larga se traduce en poder de Dios, ¿sí? Es decir, cuanto usted más fe tenga, más poder del Señor va a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe es la que mueve al Señor a mover su poder a nuestro favor. Entonces, si usted tiene fe, harta fe, va a poder mover harto poder del Señor a su favor. Por eso es que la mentalidad, digamos, como a medias en este camino en específico, porque hay muchas labores que aguantan eso, ¿sí? Personas que trabajan en sus cosas seculares y no son unos apasionados por la materia, por ejemplo, ¿sí? Personas que tienen sus hogares y de pronto no les dan la dedicación adecuada, ¿sí? La más importante. Aún así funciona, ¿sí? Pero en este camino, si usted no está agarrado como debe ser, es decir, si usted esto no lo aprende para toda su vida, va a llegar el momento, así como Jesús, un momento decisivo, en el que usted da el paso, se hace a un lado, retrocede, que también puede pasar, ¿sí? Entonces, el Espíritu del Señor estaba tan fortalecido que le permite al Señor ser muy tajante con el enemigo. Mire, ¿cómo sé, pastora, yo, si yo estoy bien espiritualmente? Cuando a usted se le presenta una cosa que le atrae, ¿sí? Una cosa de la mera carne, del alma, de un deseo, ¿sí? Carnal y pecaminoso, miren cómo se comporta usted frente a eso. Un ejemplo, no, lo que pasa es que me están proponiendo que haga un negocio sucio, me están proponiendo de que salga con mis amigos a tomar, a consumir, a cualquier cosa que esté mal, ¿sí? Si usted es una persona que de entrada lo corta, quiere decir que su espíritu allá atrás, o sea, ahí dentro de usted está, mejor dicho, batallando y quitando de su camino todo lo que le puede llegar a ser estorbo. Si usted consciente hasta lo contempla y dice, ¿será? Póngale la firma que a usted le falta fortaleza en su espíritu. ¿Qué va a hacer? Es que la palabra del Señor es clarísima. Dice que lo que se necesita para sobrevivir, porque esto es una batalla, ¿sí? ¿Qué es lo que usted necesita para sobrevivir en este camino? Es el flujo constante de la palabra del Señor con un corazón que está dispuesto a recibir, un corazón receptivo, es decir, un corazón con fe, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque bien dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, ¿usted qué necesita? El flujo constante de la palabra. Que no, que a mí me falta mi familia. Sí, puede ser un faltante. Es decir, Jesús tenía un hambre brutal ahí en el desierto. Que no, que a mí me falta la salud, algo tan importante. Cierto, me falta el aspecto económico, me falta cumplir mis deseos personales. Puede ser, ¿sí? No es que yo tengo un afán por hacer esto o lo otro. A usted le pueden faltar muchas cosas, pero el día que le falte el flujo constante de la palabra y un corazón receptivo, sepa que de ahí viene ya el retroceso hasta que usted se apague completamente, se acabe, ¿sí? Entonces, analícelo así. ¿Cómo usted reacciona cuando le hacen propuestas el enemigo? Cuando viene alguien y empieza a hablarle, usted le presta oído, porque mire, usted puede reaccionar, no me hables, ¿sí? No quiero oír eso que me estás diciendo. Pero hay otro tipo de personas que, bueno, pues sí, yo no pienso así, y dejan. Y ahí es cuando la tentación está abriéndole la puerta, ¿sí? Entonces, más allá de hablar de la tentación, porque no es el tema que yo quería tocar, es el hecho de que usted entienda cómo manejar sus situaciones.
analícese usted con sus reacciones, por ejemplo, y tenga en su corazón ese entendimiento de que usted y yo vamos a llegar a un punto determinante. Siempre, cualquier creyente de cualquier denominación, no vaya a pensar que son solamente los de Salem, los de Príncipe de Paz, los que llegan a un punto en que la fe flagea y que ya parece que ya no quiero seguir al Señor. Todos los cristianos del mundo, todas las personas que han encontrado este camino, se van a ver enfrentados a un momento decisivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que usted no le puede dedicar, puede, pero pues imagínese usted dedicándole su juventud al Señor, por ejemplo, para las personas que son jóvenes, para que cuando tenga unos 30, 25, 40 años, deje todo por la borda. O sea, es una pérdida de tiempo ni la tenaz. Y eso sucede. Usted mira gente que estudia carreras, ¿sí? Le dedican altísimo tiempo a prepararse en determinada situación, a determinado negocio, para un día ver que eso ya no, y cambiar, y es un nuevo comienzo, y un nuevo comienzo significa empezar desde abajo nuevamente, ¿sí? Lo mismo pasa. Entonces hay que, o sea, el sentir del creyente es estar como a la defensiva con el enemigo. Miren lo que pasaba aquí con el Señor. La primera tentación del enemigo a Jesús es con lo que él más necesitaba, era como con el deseo inmediato, el hambre, ¿sí? Le dice, mira, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahí no le estaba diciendo otra cosa, sino abandona tu convicción. Porque ¿qué daño le podía hacer a nadie el hecho de que Jesús, con su poder, convirtiera esas piedras en pan? ¿Sí? Es decir, a mí me ha pasado, estoy casi segura que ustedes también, que uno dice, no, voy a ayunar. Y al rato dice, no, tal vez, y dice, no, tal vez como que yo iba a ayunar hasta las 6 de la tarde. No, pero hasta las 3. ¿Sí? ¿Quién se enteró? Nadie, a usted no le pasó nada, el Señor no le cayó un rayo de castigo, nada de eso sucede, ¿sí? Lo mismo era con el Señor. Es decir, o sea, nadie lo veía, ¿sí? ¿Podía hacer eso? Sí. Pero era desistir de la convicción. Y eso es lo que el enemigo siempre nos va a llevar a vivir, ¿sí? Es decir, más allá de un problema que usted tenga, o sea, su problema no es el problema realmente. El problema viene cuando usted desiste de la convicción que tiene en el Señor. Entonces, claro, el enemigo, muy astuto, ¿sí? Dice, no, pues ahorita Jesús está súper vulnerable en el hambre. Tiene hambre extrema, le voy a decir que coma. Y el Señor, bien tajantemente, le dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, la primera, las necesidades básicas, ¿sí? ¿Usted cuántas veces, ¿sí?, no se ha visto en la situación de, es que yo tengo que hacer esto porque es mi comida, porque es mi vida, es que yo tengo que suplir a mis hijos, es que yo tengo un hogar el cual tengo que mantener bien? Así me dijo una persona una vez, es que yo tengo que propender por mi hogar, por mi matrimonio, por mi familia. Y es verdad, es decir, una persona, un líder o yo, cualquier persona no le va a decir sí, pisotee su familia, al contrario. Pero cuando eso compite con el Señor, con la convicción que usted tiene, ahí sí, ya no, ¿sí? Y entonces esa persona plantea la excusa de la necesidad inmediata. Es que es mi seguridad, es mi nicho, digamos. Yo no puedo dejar que se dañe. Es que yo no puedo dejar que mi esposa se me maluquee o que la relación se rompa por hacer esto o lo otro en la fe. ¿Sí? Las necesidades básicas. El Señor, no, es que estoy que me desmayo, es que si no, ¿cómo me voy a desmayar? ¿Sí? Si vemos, son las necesidades inmediatas, aquello que usted siente que necesita con urgencia, pero luego vienen otras, ¿sí? Las
La segunda fue cuestionar la palabra. Guárdenlo en su corazón. Lo primero con lo que le va a tentar el enemigo es con sus necesidades, con aquello que siente usted que le hace falta, con aquello que parece que no se le está dando, ¿sí? Con esa oración que de pronto no se le ha contestado. Lo segundo, le va a cuestionar la palabra. Pero no es que eres cristiano, ¿y por qué esto? ¿Y por qué en la Biblia dice que esto y en tu vida tal otra cosa? ¿Sí? El enemigo utilizó la palabra. Le dice, lánzate, lo lleva al templo, al pináculo del templo. Mira, lánzate, porque la palabra del Señor dice que Él mandará a tus ángeles que te recojan. ¿Sí? El enemigo le va a cuestionar la misma palabra del Señor. ¿Qué hizo el Señor? En sabiduría, y porque estaba fortalecido, logra contrarrestar con la misma palabra un ataque. ¿Sí? Mire, para mucha gente la palabra del Señor se puede convertir en un tropiezo, porque la palabra del Señor sin fe se convierte en un tropiezo para la gente. Entonces, cuando usted se vea confrontado, a veces hasta con lo mismo que sucede, digamos, en el Evangelio, en la fe, consulte, vaya a la palabra, créale al Señor por encima de todo, analice y coja su espada. ¿Cuál es la espada según la palabra del Señor? La palabra del Señor. ¿Sí? La respuesta ahí en medio de la pregunta. ¿Cuál es la espada? De su armadura, la palabra del Señor. Si usted viene a alguien y le cuestiona con palabra del Señor, coja esa misma palabra y empiece a azotar. Por eso es que es tan necesario que usted sepa lo que dice la Biblia. ¿Sí? Por eso es necesario que usted tenga idea, por lo menos, de qué dice el Señor. Es incompatible una persona que persevere con una persona que ni se interesa por lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces, mire, usted de pronto es una persona que no es muy estudiosa de la palabra del Señor. Usted está tranquilo y creyéndole al Señor, pero va a llegar un día en que tenga esa cosa decisiva, en que se le cuestionen aún las mismas palabras de sus autoridades, los mismos hechos de sus autoridades. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Quedarse con lo que su líder espiritual le está diciendo? Es decir, si yo vengo y les digo, miren, no hay que mentir, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, el Señor dice esto, y yo llego un día y salgo con todo lo contrario, usted va a coger su palabra, la palabra que el Señor le ha dado a usted, es decir, su espada, y azote todo lo que venga con eso. O sea, allá yo, ¿sí? O allá cualquiera. Pero usted tiene su espada, usted tiene su palabra. Por eso es que el enemigo tienta la palabra, ¿sí? Es decir, confronta la palabra. ¿Para qué? Para el mismo fin que mencionamos anteriormente, que usted se caiga de la convicción. La lucha del creyente es eso, ¿sí? Por eso usted un día se levanta y parece que tiene fe, otro día parece que no tiene fe, un día se siente siervo, otro día parece que usted no sirve para nada de estas cosas, ¿sí? Parece que el Señor no tuviera ningún propósito, otras veces dice, no, sí, el Señor tiene propósito. Es por eso. Y el enemigo le va a voltear eso, ¿sí? El Señor mandará a sus ángeles que te recojan allá abajo. Y el Señor dijo, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Eso que hizo el Señor es lo que debemos hacer. La tercera vez, le dice, en la tercera prueba, el diablo lo llevó a la cima de una montaña. Hay una versión que me pareció bien chistosa, que le dice, y haciendo un gesto como de, o sea, como expandiendo sus brazos, ¿sí? O sea, como que dice, mira todo eso, le muestra las naciones, los reinos, ¿sí? Y le dicen, todo esto va a ser tuyo si tú me adoras. Entonces, ¿qué viene aquí? Los deseos suyos personales. El enemigo a usted le va a hacer soñar, le va a hacer desear, le va a hacer ver cosas que usted le hacen, se le hacen apetentes, ¿sí? Entonces, la tercera cosa por la que el enemigo lo va a probar, a meterle la zancadilla, es
mira todo esto que pudieses lograr si no estuvieras aquí, mira todo esto que puedes tener allá, tus deseos personales, los sueños, ¿sí? El enemigo nos va a hacer ver cosas, porque dice la palabra, le hizo ver. Es decir, el enemigo le hace así al Señor, Satanás, y le dice, mira todo esto. Que si no viene el Satanás, de pronto el Señor dice, percata. Es decir, toca estar subido en una montaña, así como fue llevado el Señor Jesús, para ver esas cosas desde esa perspectiva, ¿sí? Entonces, el Señor ataca por esas tres cosas. ¿Cuáles? Sus necesidades más básicas, sus problemas más cercanos, no es que tengo esto y no se resuelve, hacerlo caer de la fe por eso, hacerlo caer de la fe cuestionando lo que sucede en el interior de su vida y de la palabra, cuestionando la misma palabra y haciéndole ver cosas. Miren, de todas las personas que yo conozco, alguna de esas tres son la razón por la que hoy no están, ¿sí? De los que hoy no están. Yo le estoy hablando a gente que sí está, pero es una advertencia, es una forma de estudiar, ¿sí? La palabra es una forma de darle el entendimiento adecuado, ¿sí? Son herramientas que usted tiene. Cuando tenga usted una de estas tres cosas, acuérdese que el enemigo tentó al Señor por estas tres cosas, no van a venir otras cosas. En la juventud, los deseos, las pasiones juveniles, son deseos, son cosas que el enemigo le hace ver. A Eva, el deseo de comerse una manzana, que tiene miles de frutos a su alrededor, pero quiere esa, ¿sí? Le hace ver esa cosa que le hace dar ganas. Otra persona dirá, no, lo que pasa es que yo realmente tengo un problema, es que tengo mi hijo o mi hija que anda en esto y yo no sé cómo controlar y parece que yo no tuviera autoridad, parece que no pasa nada, necesidades básicas. No, mire que allá dijeron que en la Biblia dice que no sé qué, que fulano que tanto hablaba terminó haciendo lo contrario, cuestionando la palabra del Señor, poniendo a prueba, dándole como el tinte, es como buscarle la malicia a la palabra. Va a venir gente así, va a venir, estas cosas van a venir a su vida. Por eso es que el Señor permitió que Jesús fuera llevado, porque después de ese momento Él empezaba su ministerio y le iba a tocar, digamos, en serio todas estas controversias. ¿O le parece a usted poco que en plena predicación empiecen los fariseos a cuestionar lo que el Señor decía? ¿O le parece a usted poco que lo cojan al Señor cuando lo van a crucificar y le coloquen la corona de espinas y le digan que como que dice que niegue su fe? ¿Sí? Esa era la verdadera batalla. Lo de la tentación en el desierto fue un examen, ¿sí? Usted va a pasar por ambas cosas, salga aprobado de ambas, pero sobre todo coja el Evangelio y utilícelo para su vida. Es decir, usted metas en su mente todo lo que va a venir, porque el Señor se lo está enseñando, ¿sí? Que no sé cómo afrontar esto, es que me siento derrotado, me siento así, me siento así. Afróntelo así como se le ha ido enseñando y como usted ha aprendido en la palabra, para que salga victorioso. Sea constante con las cosas. Si usted ve que usted consiente el pecado, quiere decir que le falta fortalecerse en el espíritu, le falta flujo de la palabra del Señor, estar más cerca del manantial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay momentos en los que toca apartarse. ¿Por qué Jesús se apartó? Porque él necesitaba quitarse de la multitud. Es decir, él no tuvo reparo en decirles que hay mucha gente que me quiere escuchar, que me está esperando. Más importante era que él estuviese preparado para lo que venía. Entonces, es apartarse y usted se va a dar cuenta de su actitud frente a las cosas que le diagnostican cómo usted está. ¿Sí? Como cuando uno le toca subir unas gradas y usted llega al segundo piso, tercer piso, que ya no puede respirar. Entonces usted dice que mal estado físico. ¿Qué quiere decir? Que tiene que hacer ejercicio. ¿Sí? Lo mismo sucede. Miren cómo usted reacciona, cómo está usted en su condición de fe. Porque cuando la prueba termine
el Señor va a mandar a sus ángeles a que lo atiendan. Es decir, todas esas necesidades que hemos colocado delante del Señor, dice la palabra, van a ser atendidas. ¿Sí? Se ocuparon, dice la versión que les decía, el diablo se fue y en su lugar los ángeles vinieron y ocuparon las necesidades de Jesús. ¿Sí? Entonces, es lograr ese entendimiento, que la palabra a usted les sirva para sus victorias, para hacer tesoros en el cielo y en la tierra, ¿sí? Para lograr cosas. Y acuérdese, porque hay mucha gente que tiene mucho temor del enemigo, de lo que le puede llegar a hacer el enemigo. ¿Sí? No, es que lo que pasa es que yo, pastora, siento que me voy a enfermar, que me va a ir mal, que todo está mal. No tenga temor, porque el poder del enemigo es limitado. Quien salta es usted, ¿sí? Quien toma la decisión, digamos, o quien se tira al vacío es usted. No es el enemigo el que lo empuja a que usted se caiga, porque si fuera así, hubiese justificación, ¿sí? Es decir, la serpiente no le embutió a la fuerza la manzana a Eva, porque si así fuera, pues Eva le dice, no, es que me coge a la fuerza, me arrancó en una esquina de este jardín del paraíso, yo no pude hacer nada, me la metió, pero pues sí podemos hacer algo, ¿sí? Solamente se la presentó. ¿Sí? El poder del diablo es limitado. Usted tiene el poder del más grande, que ese sí es ilimitado. ¿Qué tiene que hacer? Llenarse de fe, fortalecerse. No, que 15 días, que una temporada, que no, hasta que usted se muera. ¿Sí? Por eso las cosas atesórenlas, guárdelas, porque las va a necesitar. Entendamos que todos llegamos a un punto decisivo de la fe. Cada persona, ¿sí? Por lo que usted menos piensa. Y usted va a decir, no, pero es que yo nunca pensé que esto iba a pasar. Por eso, pues, es que en estas condiciones la cosa cambia. No importa, ¿sí? No importa lo que suceda. Es decir, es su trabajo personal, que usted esté preparado. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, estamos delante de ti, dándote la gloria y la honra, Señor, por tus misericordias. Yo bendigo, Señor, a quienes ofrendan, diezman y pautan. Te pido, Señor, que tú ministres tu poder, que ministres, Señor, según la fe de cada uno de tus hijos. Ensancha, Señor, el entendimiento, ensancha la pasión por ti. Señor, te pido que tú ministres más fe, que esa fe esté fortalecida. Llena las lámparas, Señor, con tu aceite. Que estas personas, Señor, que han recibido esta palabra tuya, tengan la fortaleza y la convicción para ir tras las promesas que tú has dado, Señor, para alcanzar las victorias, para afirmarse en tu reino, Señor. Queremos ocupar el lugar que tú tienes para nosotros en tu casa. Queremos sentirnos atendidos por tus ángeles, Señor. Queremos ser merecedores de esos privilegios, de ese trato, porque tú a tus hijos los tratas como a hijos amados. Hoy hemos apartado este momento de nuestro día, Señor, para que tú llenes, Señor, nuestro vaso, para que vuelvas a llenar nuestra lámpara, porque la necesitamos para cada batalla diaria, Señor. Recuerda, Señor, refresca en el corazón de tu pueblo las promesas que tú has dado, todo lo que tú tienes para tus hijos. Manifiéstate abundantemente, Señor, en cada uno. Ocúpate tú, Señor, de cada necesidad. Sabemos que aunque a veces
veces colocamos la necesidad delante de ti y no encontramos respuesta, Señor, sabemos que tú estás obrando, aunque no lo podamos ver. Permítenos sentir tu presencia en este momento, así como cuando un hijo es abrazado por su padre y se siente seguro. Permítenos sentir, Señor, tu presencia, porque tu amor echa fuera todo temor. Tú estás al control, Señor, de nuestra vida, de nuestros procesos. Permítenos ver hacia adelante con abundancia. Permítenos tomar las palabras, las promesas que tú nos has dado, atesorarlas en nuestro corazón para ir tras esas cosas. Porque hay mucho que tú puedes dar, Señor. Hay mucho que tú puedes ministrar a tus hijos. Porque no nos has traído hasta aquí para volver atrás, sino para poseer aquella tierra que tú nos prometiste. Hoy, Señor, con toda nuestra fe, con toda nuestra convicción, ponemos la certeza, Señor, de que veremos el avance en nuestra vida. No importa cuánto hayamos avanzado hasta este momento, hay mucho más camino. La fe, la preparación de hoy va a ser ese futuro de cumplimiento para nosotros. No permitas que demos pasos sin tu bendición. No permitas que elijamos caminos que son sin fe, que tomemos decisiones basados en falta de fe, sino que afirma nuestra convicción, Señor. Ministra a cada uno de los que están aquí de manera especial, Señor. Recarga, Señor, el hombre interior. Damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Ha sido bueno, Señor.
razón por la cual yo vivo es para adorar. Sí, Señor, toda nuestra vida te pertenece a ti. Aquí estamos, Señor, renovando nuestro deseo de servirte, de seguirte a ti, afirmando nuestra convicción de que tú eres todo lo que necesitamos. No importa quién nos deje, no importa qué nos haga falta, Señor. Solo te necesitamos a ti. Permítenos respirar de tu atmósfera, Señor, de tu presencia. Bendigo, Señor, a cada persona que tú has sostenido en pie. Declaro, Señor, que el enemigo no los puede tocar, que salen victoriosos del momento de la prueba. Permítenos fluir, Señor, en tu presencia. Bendecir a cada uno de tus hijos. Declaro, Señor, que llegan con bien a sus hogares. Declaro salud. Declaro que ninguna plaga tocará su morada, Señor. Síguelos guardando, bendiciendo, Señor, en cada área de sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.